Hay personas cuyo nombre termina representando una época, no porque hayan gobernado un país, ni porque fueran presidentes, sino porque, durante años, parecían mover los hilos desde las sombras. En su cara, permanentemente, y todavía le queda una ronda, que es un asesino, que está vinculado al narco, al grupo El Chapo Guzmán, que es uno de los peores delincuentes que hay en el país y más peligrosos, que vivimos el mundo al revés. Se lo he dicho reiteradamente y usted no ha respondido a esto. Durante más de una década, para millones de mexicanos, hablar de seguridad era hablar de un solo hombre, Genaro García Luna, el policía, el estratega, el hombre que aseguraba estar librando una mayor guerra contra el crimen organizado. Pero años después, sería juzgado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. ¿Cómo ocurrió una transformación tan radical? ¿Cómo pasó de ser considerado uno de los funcionarios más influyentes de México a convertirse en protagonista de uno de los juicios más mediáticos de las últimas décadas? Esto no es una historia de fantasmas, es una historia donde los hechos documentados parecen sacados de una película, y precisamente por eso resultan más inquietantes. El gobierno de Felipe Calderón intentó en algún momento hacer un acuerdo, como lo dijo la Barbie en esta carta, con alguno de los grandes grupos de crimen organizado, los Zetas, el Cártel del Pacífico, el de Sinaloa, todos, ¿no? o con todos. Nunca, nunca. Bueno, por pronto nunca bajo mi cargo o mi persona, pero nunca. Nunca se comunicaron con usted, nunca se sentó con nadie. Nunca. No. Genaro García Luna nació en 1968. Estudió ingeniería mecánica. Nada hacía pensar que terminaría convirtiéndose en el rostro más visible de la seguridad pública mexicana. Ingresó al entonces CISEN, y ahí comenzó una carrera que rápidamente llamó la atención. Era descrito como un funcionario metódico, reservado, con gran capacidad para el análisis, y en pocos años fue ascendiendo, hasta convertirse en el director de la Agencia Federal de Investigación, la famosa AFI, inspirada, según diversos discursos oficiales de la época, en los modelos internacionales de investigación policial. En 2006 llegó Felipe Calderón a la presidencia. Pocas semanas después inició una estrategia sin precedentes. Miles de soldados salieron a las calles, la llamada guerra contra el narcotráfico. Y al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal quedó Genaro García Luna. Durante años apareció en conferencias de prensa, operativos, capturas, incautaciones. Era presentado como el hombre encargado de enfrentar a los grupos criminales más peligrosos del país. Mientras tanto, México vivía uno de los periodos más violentos de su historia reciente. Cada operativo era celebrado por unos, criticado por otros. La sociedad comenzó a dividirse. Algunos veían resultados, otros denunciaban que la violencia aumentaba. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir señalamientos. Periodistas, investigadores y algunos testigos protegidos mencionaban posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. Es importante distinguir aquí los hechos. Durante esos años hubo múltiples acusaciones públicas y publicaciones periodísticas, pero no existía una sentencia judicial contra García Luna. Las acusaciones convivían con los desmentidos, y el debate permanecía abierto. Mientras tanto, él continuó ocupando uno de los cargos más importantes del país. Al terminar el sexenio, García Luna dejó México, se estableció en Estados Unidos, fundó empresas privadas relacionadas con consultoría en seguridad. Parecía haber dejado atrás la vida pública, pero en realidad, el capítulo más importante apenas estaba por comenzar. En diciembre de 2019 todo cambió. Autoridades de Estados Unidos lo detuvieron. La noticia dio vuelta al mundo. La acusación era grave. La fiscalía estadounidense sostuvo que, durante años, había recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa, a cambio de brindar protección. García Luna negó las acusaciones. Su defensa sostuvo que era inocente y que no existían pruebas materiales directas que demostraran los hechos. Comenzaba un proceso judicial que sería seguido por medios internacionales. En Nueva York desfilaron numerosos testigos, algunos de ellos exintegrantes del crimen organizado que colaboraban con la justicia. Relataron presuntos pagos, reuniones y acuerdos. La defensa cuestionó su credibilidad, señalando que muchos eran delincuentes confesos y que buscaban beneficios procesales. Ese punto fue uno de los aspectos más debatidos durante todo el juicio. No hubo videos de los supuestos sobornos. No aparecieron grabaciones ni reuniones. El jurado tuvo que valorar el conjunto de la evidencia presentada por ambas partes. Finalmente, en febrero de 2023, el jurado declaró culpable a García Luna de varios cargos federales relacionados con el narcotráfico y de la delincuencia organizada.
Posteriormente fue sentenciado por un tribunal federal estadounidense. Para algunos, el veredicto confirmó años de sospechas. Para otros, el caso siguió generando debates sobre el peso otorgado a los testimonios de colaboradores de la justicia. Pero quizá la pregunta más importante nunca fue si solo un funcionario público cayó. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué significa para un país descubrir que quien dirigía la seguridad terminó siendo juzgado por delitos relacionados con aquello que debía combatir? La respuesta trasciende a una persona. Tiene que ver con la confianza, con las instituciones, con la idea de justicia y con la profunda herida que deja la duda. Quizá nunca conozcamos cada conversación que ocurrió detrás de las puertas cerradas. Quizá muchos documentos permanecen clasificados durante años. Y quizás algunas preguntas jamás tengan respuesta definitiva. Pero algo que sí quedó grabado en la memoria colectiva. El caso de Genaro García Luna modificó la forma en que millones de personas miran el poder. Nos recordó que la confianza pública puede construirse durante décadas y perderse en cuestión de días. Porque cuando quien promete proteger termina enfrentando acusaciones tan graves, no solo se juzga a un hombre, también se pone en la prueba de la credibilidad de las instituciones que lo respaldaron. La historia de García Luna no termina con este veredicto. Continúa cada vez que un ciudadano se pregunta si puede confiar en quienes deciden protegerlo. Y esa es quizás la parte más inquietante de esta historia. Si este tipo de documentales te hacen mirar la historia desde otra perspectiva, suscríbete a Dimensión Caótica. Cada semana exploramos los hechos que dejaron una huella profunda en nuestra memoria colectiva. Y si la música que acompaña nuestra historia te ayuda a sumergirte en cada relato, te invitamos a suscribirte también a Sonidos de la Dimensión, donde publicamos las bandas sonoras originales, ambientes cinematográficos y composiciones exclusivas que dan vida a cada episodio. Porque a veces una historia se escucha, pero una atmósfera se siente. Y no olvides suscribirte aquí en tu canal, Dimensión Caótica. ¡Vámonos!